Bienvenidos a Multidimensional Traveler, el viajero multidimensional. Los ancestrales gigantes y la Sagrada Madre Tierra. Absolutamente todas las regiones, todas las culturas, todas las creencias y en todas las religiones, se nos habla de la existencia de gigantes en tiempos remotos. No importa en qué lugar de la Madre Tierra nos encontremos, ya sea el hemisferio norte o el hemisferio sur, da igual el color de la piel y los rasgos de quien nos lo mencione. Toda leyenda, todo mito y toda creencia tiene una base de realidad de la que no se puede renegar. No es casual que en todas las mitologías y religiones se trate la existencia de estos asombrosos titanes. Por más que se esfuerce el Instituto Smithsonian y otras oscuras instituciones a las que por desconocidas razones no les interesa que se conozca el verdadero pasado de la Sagrada Madre Tierra, ocultados en los sótanos y almacenes de los más importantes museos y guardados celosamente en colecciones privadas se esconden las innegables pruebas de la existencia de los gigantes en tiempos antediluvianos y en períodos posteriores. Es muy posible que quienes tienen realmente el poder y gobiernan desde las sombras, perdiesen el control de la población y los cimientos que les sustentan se viniesen abajo, si se demostrara públicamente que existieron otras humanidades anteriores a la actual y que en un remoto pasado cohabitaron junto a seres antropomorfos de asombrosas dimensiones. El mismo hecho de que Internet se encuentre lleno de imágenes falsas, no hace sino confirmar el esfuerzo y el poderoso interés que hay en confundir y engañar de manera prepotente a toda la opinión pública. Ridiculizando y ocultando las evidencias se pretende confundir a quienes se interesan buscando el conocimiento y toda la verdad. Resulta gracioso a la vez que muy ofensivo, ver cómo los textos antiguos más venerados, son creídos a rajatabla por sus fieles seguidores, pero descartan y dan la espalda a todo lo referente a seres de grandes proporciones que coexistieron con humanidades anteriores y con la actual humanidad en un remoto pasado. Está muy claro que ciertas personas con un gran poder sobre el resto de sus congéneres, no quieren que se conozca la verdad. Puede incluso que quienes están tan interesados en toda esta ocultación y desinformación, no pertenezcan a esta humanidad ni a esta dimensión de nuestra realidad. Cada vez que se ha descubierto algún hallazgo o resto arqueológico que pueda ofrecer a la opinión pública un mínimo de información sobre estos seres, ha desaparecido o directamente se ha destruido por oscuras razones. En un abrir y cerrar de ojos se requisan todas las evidencias y restos arqueológicos siendo ocultados celosamente en el mejor de los casos o siendo literalmente barridos y pulverizados para ocultarlo y censurarlo de por vida. En los mitos y la tradición hinduista se equiparaba a los gigantes con terroríficos demonios que vivían en grutas y cavernas y dentro de los montes y volcanes. Con solo unos pocos meses de vida, el sagrado Krishna mató a la gigante Putana, quien pretendía envenenarle dándole de mamar leche de sus pechos, y durante toda su infancia combatió en numerosas ocasiones contra estos seres. Por otro lado, las manifestaciones y personificaciones de los sagrados dioses, Shiva, Vishnu y Brahma que componen la sagrada Trimurti hindú, eran representados en muchas ocasiones como auténticos titanes con varios brazos y rostros. Tanto los dioses griegos como los nórdicos, se enfrentaron en muchas ocasiones con los titanes y gigantes. Como se relata en la titanomaquia y en la gigantomaquia, ambos episodios de la mitología griega y en los que se menciona el nombre de muchos de estos seres gigantescos: Alcióneo, Efialtes, Porfirión, Encélado, Hipólito, Eurito, Clitio, Toante, Aglio y Fóito son solo algunos de ellos. Y por otro lado están las guerras de los Aesir, emparentados con el sagrado dios Odín, contra los Vanir y los gigantescos Jotunos, en la mitología escandinava. En todas las religiones se habla de un diluvio que purificaría la superficie de la Madre Tierra aniquilando a todos los seres vivos incluyendo a los gigantes. Muchas de las divinidades de las diferentes culturas de la Madre Tierra, que muy posiblemente sean las mismas, llamadas con diferentes nombres según cada época, región y cada cultura se arrepintieron de la creación de los gigantes. Tanto los dioses creadores en la cultura maya, como el sagrado dios andino Viracocha y los dioses sumerios al igual que el todopoderoso dios de la Biblia, arrasaron la superficie de la Madre Tierra con destructivas inundaciones para hacer desaparecer estas criaturas y borrar toda huella de su existencia.
También en representaciones egipcias se aprecian al igual que en los relieves sumerios. Seres de gran tamaño interactuando con seres humanos. Los antiguos egipcios afirmaban que los hijos de Horus eran mitad humanos y mitad gigantes y fueron quienes crearon la sagrada esfinge y las asombrosas pirámides, que tendrían realmente entre 12.000 y 13.000 años de antigüedad. Muchas de estas divinidades, tanto los dioses del panteón egipcio como los seres venidos del cosmos conocidos como los dioses Anunnaki sumerios, eran en sí mismos seres gigantescos en comparación con los humanos con los que coexistían. Fue en Egipto donde se encontró un dedo momificado de 38 centímetros. El ser al que perteneció tuvo que medir unos 5 metros. Existen análisis y radiografías de tan sorprendente hallazgo, pero lamentablemente cada vez se está deteriorando más. Fue encontrado por un ladrón de tumbas, pero su dueño actual y la reliquia en sí, se encuentran desaparecidos. En el libro de Enoch, se afirma que los gigantes fueron el resultado de los encuentros sexuales entre los ángeles caídos y las mujeres humanas. Muchas de ellas morirían al dar a luz, por el inhumano tamaño de sus vástagos. En la Biblia son muchas y variadas las referencias a los gigantes, aunque es sin lugar a dudas el enfrentamiento entre el futuro rey David y el gigante filisteo Goliat, el pasaje más conocido. En todo el continente americano, tanto al norte como al sur, existen numerosas historias y leyendas que hablan de seres antropomorfos de tamaño gigantesco. Los pueblos nativos de Norteamérica cuentan que convivieron con gigantes que habitaban en cuevas y se refugiaban en lo profundo de la madre tierra. En Sudamérica, se cree que una clase de gigantes llamados chulpas crearon muchas de las obras arquitectónicas como la ciudad santuario de Tiahuanaco y las ciudadelas toltecas, mayas y aztecas mucho antes de que existiera el sagrado lago Titicaca. Los ancestrales habitantes de la cueva de los Tallos también fueron gigantes como demuestran los artefactos, adornos y utensilios que se encontraron en su interior y que los miembros de la tribu de los Shuar, conocidos como jíbaros, regalaron al padre Paolo Carlo Crespi. Ya en el antiquísimo mapa de Piri Reis se indican las regiones de Sudamérica habitadas por gigantes. Otros mapas antiguos muestran a estos gigantes en las regiones de África y de Asia. Muchas representaciones de conquistadores y colonos europeos los muestran junto a seres de grandes dimensiones en toda la zona de América del Sur. Tanto en el continente europeo, como en regiones del Tíbet, en África y por toda Sudamérica, se han encontrado esqueletos de gran tamaño, muchos de ellos con los cráneos alargados, y que se sabe que eran considerados seres divinos. Un rasgo importante y que se ha dado en muchos de los casos es que estos seres tenían el cabello rojizo. De todo ello, podemos afirmar que no todos los gigantes desaparecieron tras los diluvios creados por los dioses. Hay una cosa que parece estar bastante clara, y es la oposición y malestar de los dioses respecto a los gigantes y la no obediencia de los titánicos colosos hacia las deidades. Sea como fuere y con desesperada prioridad, los gigantes debían ser erradicados de la faz de la sagrada madre tierra a toda costa. Algo que parece continuar en nuestros días, negando su existencia y borrando toda prueba de ello. No obstante y pese a los concienzudos esfuerzos de quienes quieren ocultar su existencia, no les ha sido posible pues durante el auge de la arqueología desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días existen gran cantidad de artículos periodísticos que hablan sobre descubrimientos de restos antropomórficos de grandes proporciones. Un caso digno de mención junto a la estupenda colección de piezas del padre Crespi en la cueva de los Tallos en Ecuador, son los restos fósiles encontrados por el padre Carlos Miguel Vaca Alvarado, nacido el año 1912 y fallecido en 1999, quien fue párroco de la iglesia del cantón Gonzanamá, de la provincia de Loja, también en Ecuador. Este sacerdote católico, músico y arqueólogo descubrió en 1965 un fantástico yacimiento arqueológico de fósiles gigantescos que exhibía en su museo y que al igual que sucedió tras la muerte del padre Crespi, también fue saqueado tras su muerte. Queda claro que quienes no permiten el conocimiento y divulgación de estos descubrimientos, no pierden ni un segundo de su tiempo en ocultar toda prueba existente. Toda persona del ámbito científico que defienda la existencia y ocultación de restos de cualquier tipo que contradigan lo establecido es repudiada y condenada al olvido, directamente, es apartada y en muchos casos silenciada de por vida. Desde la más remota antigüedad se han dado casos de gigantismo en los humanos, una muestra genética más, de la mezcla de seres humanos corrientes con seres de tamaño gigantesco.
Por lo general se caracteriza por el desarrollo exagerado de las extremidades, lo cual conlleva problemas vasculares en las piernas y debilidad muscular general. Es por ello que en muchas fotografías se puede apreciar que quienes tienen una gran estatura y morfología se ayudan de bastones para poder mantenerse erguidos. También se han dado casos en los cuales las personas afectadas por gigantismo desarrollan dedos de más en manos y pies y varias filas de dientes. En casos específicos excepcionales, hay quienes han desarrollado apéndices craneales en forma de cornamenta. Todo ello tiene, sin lugar a dudas, relación con los antiguos dioses gigantes que se mezclaron con hembras humanas. Lo expuesto nos permite plantearnos la incógnita de si los seres gigantes que habitaron en la antigüedad vivieron en un período anterior a la existencia de la Sagrada Luna o incluso en una época remota en la que estuviera mucho más cerca de la Madre Tierra, propiciando así el desarrollo de todo tipo de seres vivos de grandes dimensiones. En la actualidad, la distancia de nuestro satélite ejercería mucha menos fuerza debido a su lejanía y ello sería una de las razones por las que las personas de gran tamaño tienen problemas para mantenerse erguidas. En España tuvo lugar un asombroso descubrimiento en la cantera de Murviedro que existía desde el año 1935, en Lorca, región de Murcia. Desde que empezaron a explotarla, aparecían muy a menudo restos arqueológicos que eran examinados por las autoridades y algún especialista sin parar la producción. Fue en el año 1955 cuando al barrenar una pared se encontró una cueva con esqueletos de más de 4 metros y los cráneos alargados. Al informar del hallazgo vinieron las milicias franquistas y 2 hombres trajeados que según los testigos parecían ser alemanes. En esta ocasión se paró la producción y se cerró la cantera mientras se extraían los restos. Se mandó a todos los operarios a casa menos a quienes habían visto los restos que fueron quienes los sacaron y parece ser que también se encontraron unos misteriosos discos. Pagaron a los testigos para que no saliese a la luz lo acontecido y les dijeron que si alguien preguntaba contaran que eran moros gigantes de la época de la Reconquista siglos atrás. Se cree que actualmente, los restos son expuestos en Estados Unidos en un museo de Nueva Jersey o en Los Ángeles, aunque lo más probable es que se encuentren en colecciones privadas. Hemos de tener en cuenta, una vez más, las afirmaciones de que los seres que habitan en el mundo intraterreno y en el interior de la Sagrada Madre Tierra son física y biológicamente mucho más grandes que los habitantes de la superficie. Puede que en realidad no hayan desaparecido los gigantes, sino que se mantengan en el interior de la Tierra, donde su morfología está más familiarizada con el entorno debido a las fuerzas ejercidas por el Sol interior y la fuerza de la gravedad diseminada por todo el globo a una profundidad de 400 millas, o lo que es lo mismo 643.738 kilómetros. En África y en China existen restos arqueológicos de huellas de pies fosilizados de tamaños inmensos y que tendrían una gran antigüedad pues cuando quedaron plasmadas, el terreno era fangoso y en la actualidad se trata de rocas de gran dureza. Un factor a tener muy en cuenta es que desde siempre y especialmente, de un tiempo a esta parte, se ha tratado el tema de los gigantes en el mundo del cine, que como bien sabemos no es más que un escaparate y una tapadera de muchos temas que se quieren hacer pasar por ficticios e imposibles o bien ridiculizarlos de cara al público. Quizás los gigantes pertenezcan a otra dimensión desde la que nos observan y espían, lejos de los violentos seres humanos afines a las guerras y los enfrentamientos. Puede ser que tan solo estén esperando el momento en el que internarse nuevamente en nuestra realidad e interactuar con los habitantes de esta humanidad. No obstante, existen en la Madre Tierra infinidad de restos y de creaciones imposibles para los seres humanos, pero de fácil y comprensible manufactura para seres de gran tamaño. Uno de los ejemplos más sorprendentes son los 100.000 cuencos, jarras, vasos y tinajas de Xian Quan, en las tierras altas de la República Democrática de Laos, en la cordillera Anamita, del continente asiático. Es realmente ridículo lo que afirman las autoridades arqueológicas quienes defienden la idea de que eran urnas funerarias o que eran utilizadas para almacenar comida, exquisitamente talladas en piedra arenisca, roca sedimentaria, granito y coral calcificado y en ocasiones con unas tapaderas que tan solo podrían ser manipuladas por seres de increíble tamaño. La gran mayoría de estos recipientes y sus respectivas tapas se encuentran semienterrados y son imposibles de mover sin usar poderosas grúas capaces de elevar toneladas de peso. Las leyendas locales hablan de una raza de gigantes que por mandato de su rey, Kung Cheung, las crearon para almacenar licor de arroz para festejar una importante victoria militar.
También existen losas muy largas y finas de piedra cuyo método de manufactura es completamente desconocido. Estas losas son imposibles de imitar en la actualidad, pues trabajarlas sin fracturarlas es prácticamente imposible. Lamentablemente, muchas de estas jarras y losas se encuentran inaccesibles por estar rodeadas de bombas y proyectiles sin detonar caídos durante la guerra de Vietnam. Casualmente y una vez más, los Estados Unidos ponen trabas voluntaria e involuntariamente para el estudio de posibles restos que evidencien la existencia de gigantes en un remoto pasado. Lo mismo ocurre con los asombrosos moais de la isla de Pascua. Quién los creó y cómo fueron trasladados y diseminados por toda la isla volcánica es un completo misterio. Pese a que se ha comprobado que en tiempos remotos la isla poseía mucha vegetación e inmensos árboles de hasta 30 metros de altura, los isleños arrasaron con toda la vegetación para calentarse y crear embarcaciones. Algo que no termina de encajar y de difícil comprensión es el tamaño exagerado de estas creaciones. Estamos hablando de moais de hasta 10 metros de altura, aunque sus verdaderas dimensiones se encontraran semienterradas por el paisaje volcánico. ¿Qué sentido tiene crear estatuas tan grandes si no es representar la verdadera estatura de sus modelos originales? Cualquier artista, sea de la cultura que sea, habría querido mostrar sus creaciones a tamaño natural a no ser que estos hubiesen tenido estaturas sobrehumanas. Nuevamente la ciencia y arqueología ortodoxa nos intenta imponer ideas básicas y poco convincentes de uno de los mayores misterios de toda la madre tierra. ¿Acaso no tiene más sentido plantearse que seres de gran tamaño quisieron plasmar un recuerdo fidedigno de su paso por esta dimensión de la realidad? Por toda la madre tierra, se pueden encontrar construcciones de rocas a las que esta humanidad ha bautizado con el nombre de dólmenes y menhires. Los dólmenes constan de varias rocas colocadas de forma vertical y con una o varias rocas horizontales de gran grosor a modo de techo, mientras que los menhires son solo una roca vertical con la base semienterrada. Su tamaño y peso las hace prácticamente imposibles de manipular para los seres humanos de esta humanidad, mientras que para seres gigantescos no habrían supuesto ningún problema. Muchos de los dólmenes podrían haber tenido la función de asientos o de mesas para seres inmensos. ¿Podría el ancestral conjunto de titánicas rocas de Stonehenge, en el condado de Wiltshire en Inglaterra, haber sido una gigantesca y sagrada mesa redonda creada por seres de asombrosas dimensiones? Actualmente se le asigna una función astronómica, pero tenemos que tener muy en cuenta que todo el complejo fue recolocado y reconstruido desde principios del siglo XX hasta mediados de los años 70, pasando por diferentes etapas. ¿Tendrá algo que ver con los mitos y leyendas anglosajonas y bretonas del poderoso y ancestral rey Arturo? Según las antiguas leyendas, el sagrado mago Merlín contó con la ayuda de gigantes para el traslado y colocación de las titánicas rocas, muchas de las cuales habrían sido traídas desde remotos lugares tan alejados como el continente africano. Las gigantescas piedras tendrían poderes sagrados y curativos para quienes entrarán en contacto directo con ellas. Como podemos apreciar, nuevamente los mitos y las leyendas, que como ya hemos corroborado tienen una gran base de verdad, nos indican que seres de grandiosas dimensiones participaron en la extracción y posterior manipulación y colocación de estas gigantescas y ancestrales rocas por toda la sagrada madre tierra. También tenemos que tener en cuenta todas las construcciones de este tipo que se encuentren sumergidas bajo las aguas, diseminadas por todo el planeta, siendo anteriores a los diferentes diluvios y cambios que ha sufrido la superficie de la sagrada madre tierra con el paso de los eones. Me veo obligado a mencionar que, al igual que las leyendas y mitos nos hablan del origen semidivino de los gigantes, son muchos los encuentros cercanos del tercer tipo que hablan sobre seres de gran altura venidos en objetos voladores no identificados. Una vez más podemos apreciar la conexión entre los seres divinos y los visitantes de otros mundos, de otras dimensiones y de las profundidades del interior de la Tierra. Uno de los incidentes más reconocidos fue el acaecido en Voronezh, en Rusia el 9 de octubre de 1989, con muchos testigos y con repercusión internacional. Unos seres de gran altura descendieron de su vehículo junto a un engendro mecánico de menor tamaño, recogieron muestras del terreno e interactuaron con los testigos para finalmente marchar en su aeronave a gran velocidad. Este es tan solo un ejemplo, pero existen muchísimos más, que relacionan directamente a seres gigantescos con visitantes multidimensionales, extraterrestres e intraterrenos. Para concluir el videoprograma dejaré clara mi opinión.
que no es otra sino la creencia de que en tiempos remotos realmente existieron criaturas antropomórficas de muy variados y grandiosos tamaños que incluso convivieron geográficamente con los habitantes de esta humanidad y de otras anteriores, pero que fueron desapareciendo mientras que otros muchos se refugiaron en las profundidades y en el interior de la Sagrada Madre Tierra. Puede ser que en tiempos venideros, los gigantes regresen y espero con total sinceridad, que convivan pacíficamente con los habitantes de la superficie. La convivencia entre los seres humanos y los gigantes ya se dio en el pasado y podría suponer una nueva y gloriosa etapa en la existencia de los habitantes de la Sagrada Madre Tierra. Por más que se esfuercen en ocultar todas las pruebas y evidencias ciertos oscuros intereses, al final, inevitablemente, la verdad saldrá a la luz y será del dominio público.